ya está esto. Bueno, ahora hacemos la parte 2 que es con preguntas. Sí. Bien. Bueno, Ale, la historia de organización de los trabajadores precarios del Estado y el municipio aquí en San Salvador eh, es un aporte, ¿no? A una situación más compleja que se vive hoy en el marco de la pandemia para precarizados de, de distintos sectores, incluso privados, ¿no? De los comercios, restaurantes, servicios de Rapimoto, de entrega de- de- de comida y de cosas. Em, en este sentido, entonces, hay un inicio de la organización en la cual vos eh, planteabas que se daba bajo formas más clandestinas, ¿no? Sí, no, primero hay que ver que es una situación difícil, ¿no? Aquellos que hemos vivido la desocupación o no tener un trabajo es como un abismo, ¿no? Un abismo en tener un trabajo o no tenerlo, es un miedo de saber si uno va a tener un pedazo de pan para llevarlo a la mesa de nuestros hijos. Es una situación difícil y muchas veces desesperante, pero que es necesario organizarse y pelearla. Creo que digamos, eso fue un poco el motor que llevó a muchos trabajadores, por lo menos en mi caso y de muchos trabajadores que se organizaron entre los trabajadores precarizados en negro acá en Jujuy, fue eso, digamos. Veíamos eh, muchas organizaciones desocupadas en las cuales te querían convencer que con un bolsón o con chapa o con algún beneficio social le era suficiente. Nosotros decíamos que no, nosotros decíamos necesitamos un trabajo digno, un trabajo genuino. Eso fue lo que motorizó. Y otra es el tema de los despidos, ¿no? Yo creo que eso también fue lo que, si se quiere, de forma defensiva, decir, tenemos que cuidar lo poco que tenemos, pero también merecemos más. Yo creo que eso fue lo que llevó a organizarnos. Eh, yo considero que también fue parte de nuestra vida militante, ¿no? Yo milito hace muchísimos años, desde el 95, bueno, en esta ocasión me tocó intervenir en una lucha, digamos, como precarizado, ¿no? Pero que siempre fue con una claridad también estratégica, ¿no? Es decir, dar pelea. Y una de esas fue esta, ¿no? Es decir, no resignarnos a lo poco que te ofrecía el gobierno, a lo poco que te daba el sistema, y sí a decir, loco, merecemos algo más, merecemos tener trabajo genuino, pero también hay que organizarse. No hay forma de lograr alguna conquista de forma individual, que es algo que por ahí en primera instancia a muchos trabajadores te agarran, ¿no? Decir, bueno, voy a negociar con el patrón o voy a tratar de arreglar con el director, decir, che, mirá, yo soy un buen laburante, me merezco un poquito más. No, a ellos le importa la plata, las ganancias, no le importa lo que le pasa a uno o a su familia. Por eso es que una primera reflexión que sacamos es que la lucha tiene que ser colectiva, de esta no nos salvamos solos. Y esto fue un poco lo que nos llevó a organizarnos, ¿no? Y seguramente esto puede ser una experiencia que le sirva a muchos trabajadores que por ahí uno se encuentra solo y no sabe qué hacer, ¿no? Y dice, bueno, pero uno tiene que ver de que hay muchos que están pasando esta situación. Y en situaciones como esta se puede multiplicar. Por eso es importante esta reflexión y yo te digo, cuando nosotros comenzamos era difícil, muchos decían, mirá, te estás arriesgando y te van a echar, te van a echar. Es más, recuerdo una compañera que le había mandado una carta, habíamos tenido una reunión con el director y el tipo nos dijo, no, miren chicos, si a usted le gusta, continúen, si no, están las puertas abiertas. Entonces muchos agachamos la cabeza y dijimos, bueno, está bien, no nos quedan. Y una compañera se animó a escribirle una carta al sindicato porque su mamá era afiliada al CEON y le había escrito que a ella ya la habían dejado de pagar y la habían desvinculado. Entonces ella le había escrito una carta al sindicato y la acompañamos nosotros hasta la puerta porque no nos animábamos a entrar porque no mucho desconfiamos del sindicato. Le presentó la carta pidiéndole que si la podían defender, el sindicato le respondió que no podía hacer nada. Y recuerdo haberla acompañado a esa compañera junto con otros compañeros llorando porque bueno, ya nos damos por despedido. Entonces el miedo ese que teníamos un poco es el que invadió a todos, ¿no? Otra
Cosas que por ahí recuerdo es esto, ¿no? Con otro compañero que manejamos datos de las computadoras, les poníamos claves para lograr de que no nos echen, porque nos necesitaban para abrir las computadoras y manejar los datos, y nos necesitaban. Entonces, recuerdo que la patronal había llevado a algunos ingenieros, algunos técnicos para que puedan descifrar, y nosotros lo utilizamos para ganar tiempo, para tener tiempo para organizarnos. Entonces, por abajo nos íbamos conectando con los trabajadores de otras áreas, a la salida del trabajo íbamos a ver, che, qué podemos hacer, cuándo nos podíamos juntar, cómo está la situación, no, que a aquel le dejaron de pagar, que a aquel ya lo echaron, que a aquel ya le dijeron que no venga. Bueno, ese miedo que invadía era una cuestión de tiempo, decir, loco, hay que organizarse cuanto antes, organizar, pero no lo podíamos hacer de forma, digamos, individual hasta que no veamos que éramos muchos. Bueno, ese momento fue cuando empezamos a organizarnos, hicimos las primeras convocatorias en juntarnos con los compañeros, pero también a saber cuánto éramos, ¿no? Habíamos hecho como una especie de listado, decir, che, cuánto éramos, quiénes se sumaban, y con eso un poco empezamos a crear una autoconfianza, ¿no? Porque si hay algo que también los compañeros empezaron a ver es que ninguno se va a jugar hasta no ver que una organización empieza a tener cuerpo, pero también ideas claras que te den la confianza de decir, esta se puede pelear, pero también se puede ganar. Bueno, es un poco lo que tratamos de hacerlo, primero de forma clandestina, ¿no? Pero después ya una vez que estábamos decididos dijimos, no, ya está, hay que hacernos público y vamos a ir y lo vamos a plantar en la puerta del municipio. Esa vez recuerdo bien que fuimos, ahí no nos atendió nadie en el municipio, que fue desmoralizante, pero ya dijimos, de acá no retrocedemos más. Ese fue el primer paso, donde empezamos a delimitar una serie de cosas, ¿no? Como esto que te decía, ¿no? Igual trabajo, igual salario, no vamos a permitir que nadie nos despida, mejores condiciones de trabajo, porque bueno, había compañeros que eran de área de servicio pero no te daban uniforme, nada. Entonces, bueno, fue un primer paso. Y después otra es el tema de los delegados por área, y que todo se decida en asamblea. Fueron cuestiones elementales que para nosotros era importante, ¿no? Porque muchos no tenían ningún tipo de experiencia en organización y nada. Nosotros, bueno, en mi caso, yo era militante, ¿no? Pero nos juntamos con otros compañeros a planificar y intervenir, bueno, y peleamos por estas ideas. Pero también fue convencer a muchos compañeros que no había otra forma. Recuerdo este primer debate que tuvimos con un sector de compañeros que decían, no, tenemos que juntarnos nosotros solos e ir a negociar con la patronal. Nosotros dijimos, no, eso es imposible. Ya la patronal nos divide a trabajadores precarizados en negro de las plantas permanentes. Nosotros dijimos, no, es necesario unificarlo, y para eso hay que exigir al sindicato a que unamos fuerza, a que unamos trabajadores de planta permanente y precarizados y peleemos bajo una bandera, igual trabajo, igual salario, reivindicaciones digamos, de igual manera. Incluso yo creo que en esa asamblea fuimos un centenar de compañeros del sindicato a plantearle esta unidad, pero también a que el sindicato nos afilie, que fue también un gran debate, ¿no? El sindicato nos dijo que no nos podía afiliar, pero que sí nos podía acompañar en este reclamo, y nos apoyó, ¿no? En ese momento estuvo Juan Carlos Bejarano, bueno, hicimos una asamblea, y recuerdo que incluso se eligió ahí una comisión de lucha que nosotros que le planteamos, con delegados de todas las áreas, y la verdad que fue importante porque bueno, fue el inicio de empezar un proceso y un reconocimiento, no solamente por nuestra organización dentro del sindicato, sino también hacia la patronal, donde no solamente era un reconocimiento, digamos, de palabras, sino que lo hacíamos pesar, ¿no? Con marchas, huelgas. Si a alguien le tocaban, íbamos todos, hacíamos paro, íbamos, nos planteamos en la puerta de la oficina, en la puerta de la dependencia, del edificio. Eso, digamos, fue una... aunque no estaba legalizado, digamos, nosotros hacíamos medidas de hecho, ¿no? Nos conectamos por celular y decíamos, mira, ¿a qué lo están amenazando? ¿A qué lo quieren echar? Bueno, pum, paramos todo y nos íbamos todos a marchar digamos, y mostramos la fuerza de la organización, que aunque no teníamos personalidad jurídica, no teníamos nada, el aval solamente del sindicato, pero la representatividad la daba la organización y la fuerza que teníamos. Gastón, no. Bien, ahí ya tenemos 10. No sé, para mí igual está, yo
se No, puede... cuento un par de anécdotas, te digo, o sea, de las primeras conquistas que logramos fue una ordenanza que decía que pasaban todos los jubilados que se jubilaban, digamos, empleados públicos de la municipalidad, pasaban los precarizados, que eso fue impresionante porque no solamente te reconocían ya como organización, sino también que legalmente una ordenanza te lo daba, digamos. Entonces, recuerdo haber ido al Consejo Liberante y cuando nos recibieron, digamos, quién eran los jubilados, había uno nada más que se jubiló y solamente pudimos ingresar a uno, que era la compañera Norma, que después fue parte de la directiva, pero bueno, fue algo impresionante para nosotros, pero fue el inicio de tener un reconocimiento dentro de la municipalidad. Después logramos otro, pero el sindicato ahí, bueno, ya fue público que yo era militante de izquierda, entonces ya no era una relación tan clara. Impuso un método que era el de sorteo, porque la lucha, digamos, cuando uno lucha, digamos, no es el azar el que determina el ingreso, sino es la lucha, la fuerza y la entrega que uno hace. Bueno, esa vez, digamos, no lo hizo para cagarnos, digamos, para dejarnos afuera, lo logró, digamos, pero aún así nosotros tenemos un gran peso que impedía que nos expulsen, que nos echen. De hecho, los trabajadores negros en las marchas de nuestro sindicato, la mayor proporción era muy importante, digamos, y era muy combativa, muy representativa. Recuerdo haber estado en acampes, marchas, represiones junto a trabajadores de planta permanente, y eso nos ganó un gran respeto a los trabajadores negros, pero también un reconocimiento que la verdad que fue importante, ¿no? Pero también marcó un límite, ¿no? Que ya no podía para más, y un salto también el hecho de impulsar la coordinadora de trabajadores negros, ¿no? Porque la situación era tan, digamos, importante en otras áreas, ¿no? En la salud, educación, vialidad, en la administración central, donde con otra experiencia los trabajadores habían exigido a sus sindicatos, muchos de ellos incluso renegando a los sindicatos porque le dieron la espalda, otros habían sido echados por haber levantado la voz. Entonces, la convocatoria que que hicimos nosotros después desde los municipales a conformar esta unidad de todos los trabajadores negros, que después tuvo su nombre, ¿no? Esta coordinadora de trabajadores negros, porque, digamos, no solamente reivindicaba la democracia directa, los delegados revocables, todo se decide en asamblea, sino también ideas claras, ¿no? De que nosotros no nos podíamos resignar ni a planes sociales, ni a cobrar esa miseria, sino que nosotros necesitamos un trabajo genuino, un trabajo digno. Por eso pedíamos el pase a planta permanente, de eso no nos bajamos. La unidad con los trabajadores de planta permanente, bueno, fue algo importantísimo que marcó, pero también hizo algo expansivo, porque bueno, creó una organización como un sindicato de los precarizados que fue importantísimo y que fue tan grande que se llegó a todos los puntos de la provincia. Yo recuerdo gente que venía de La Quiaca, del ramal, de lo más, digamos, metido en Ayunga, de La Puna, de La Quebrada, era impresionante. Gente que tenían finanzas propias, que para pagarse los pasajes, cuando convocamos a medidas de fuerza, corte de ruta, era en toda la provincia, era la verdad impresionante. Los acampes también eran muy importantes. Yo creo que eso nos valió que nos termine reconociendo el gobierno de la provincia, y también, digamos, que le haya dolido, ¿no? A ellos, digamos, que se organicen los trabajadores en negro y que no nos hayan podido desviar por ninguna de las formas que ellos tenían, ¿no? Ni con planes, ni con nada, sino que nosotros tenemos un objetivo claro, ¿no? Y esto también, bueno, fue una exigencia al Frente de Estatales para que incorpore dentro de sus petitorios. Nosotros, bueno, en varias convocatorias que hicieron ellos en plenario, nosotros con los trabajadores negros caíamos una delegación importante para que nos den el uso de la palabra y le exigíamos la unidad de los trabajadores. Bueno, fue importante, ¿no? Hasta ese momento donde pudimos tener una reunión después de acampe, de corte de rutas, que nos dio el gobierno con Néstor Kirchner, que nos recibió y que ahí ellos nos dieron una planta transitoria, ¿no? Eso fue el inicio, digamos, el punto culmine de haber logrado una conquista para todos los trabajadores empleados públicos, ¿no? Para que puedan tener el acceso a la planta permanente. De ahí, bueno, ya
comenzó otra etapa donde ya los sindicatos empezaron a acaparar esto para buscar, digamos, que se cumpla, pero también la disolución de esta organización, ¿no? Para nosotros fue un paso importante porque bueno, fuimos blanqueados a todos los trabajadores municipales, sobre todo los que estaban a la vanguardia, y que bueno, un acuerdo con el municipio y el sindicato nos mandaron a la mayoría a la recolección de residuos, donde muchos de los que estuvimos de esa experiencia continuamos esa pelea, antes como precarizados, después como planta permanente, pero sirvió, digamos, esa experiencia de lucha como un salto en nuestra organización, ¿no? Pero sobre todo en una experiencia militante para aquellos que militamos en la izquierda y en el trotskismo, de que no es que, digamos, fuimos ajenos a la lucha de los trabajadores estatales, sino que fuimos parte de esa historia y, por qué no, también de los trabajadores precarizados en la provincia de Jujuy. Bueno, Ale, digo, en esta historia, ¿cómo ves, por un lado, o sea, o tu reflexión sobre el rol que jugó el PTS en este proceso y sobre todo vos como militante? Eh, y por otro lado, ¿cómo ves hoy el papel del partido, eh, habiendo tanta precarización laboral? Bueno, en la provincia 9 de cada 10 jóvenes están trabajando en negro dentro del sector privado, ¿no? O sea, como asalariados. Más todos los que hacen changas, actividades informales directamente por fuera de una relación de dependencia directa. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Sí, yo creo que como militante fue una oportunidad importante. Eh, yo siempre fui un trabajador, previo a entrar a la municipalidad trabajaba de todo, ¿no? Fui en fábricas, fui heladero, trabajaba en la construcción, o sea, fue una oportunidad en la cual no está desligada también de las peleas personales, ¿no? O sea, esto de estar entre los trabajadores negros fue algo que tratamos de hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Porque sabíamos que nos enfrentamos a la patronal, muchos trabajadores tenían desconfianza del sindicato, fue algo muy meticuloso, ¿no? Porque bueno, uno se juega, como se dice, el pellejo, pero también muestra cuál es el carácter de nuestra organización. Bueno, en ese momento éramos nosotros una gran minoría, para decirte así, que estaba yo solo, digamos, dentro de de todo el proceso del movimiento, en el cual después nos ligamos a muchísimos trabajadores que se sumaron eventualmente a nuestra corriente, pero fue una experiencia que mostramos desde el inicio hasta el final, una prueba no solamente, si se quiere, hasta ideológica, sino también programática y el carácter de nuestra organización, ¿no? Estar ligados siempre a los más explotados, en este caso los municipales, haber dado batallas contra la resignación a la miseria que te da el gobierno, pero también por un método, ¿no? El método de la democracia directa, el método de la asamblea, de la revocabilidad, digamos, fue algo importantísimo para nosotros, pero también la necesidad de tener una organización y un partido. Yo recuerdo con muchos compañeros, ninguna de las asambleas que hacíamos en ese momento eran, más allá que pueden haber sido eventualmente espontáneas, pero las teníamos todas planificadas. Nosotros nos juntamos previamente a decir, mirá, vamos a intervenir con esto, vamos a jugar a que esto salga, hablas vos. O sea, con nuestros compañeros digamos, era un nivel de organización que, aunque digamos, era bastante, digamos, elemental, pero era bastante planificado, no era nada improvisado, lo de igual trabajo, igual salario, era algo, una pelea importante, porque muchos trabajadores, vos imaginate, eran como que culturalmente se había buscado que se resigne a que aquel que era trabajador se tenía que resignar con poco. Nosotros decimos, pero ¿por qué? Si vos tenés familia, tus hijos comen lo mismo que los otros, ¿y por qué tenemos que aceptar esto? Bueno, fue una pelea que, aunque parecía muy elemental, pero era importante, ¿no? El tema de la asamblea, el tema de la sindicalización, algo que por ahí muchos compañeros decían, pero ¿por qué vamos a pedir la sindicalización o por qué vamos a unirnos con otros trabajadores? Pero era algo elemental, ¿no? O sea, incluso explicarle esto, que era funcionar al sistema, que nos dividan porque los trabajadores de planta pedían aumentos salariales, pero nunca le iban a dar si a nosotros hacíamos el mismo trabajo
por menos de la mitad de que ellos trabajaban. Entonces era elemental plantearle el tema de la unidad, pero también que teníamos un enemigo, que era no solamente el municipio, las autoridades, sino que había un sistema social que deprimía esto, ¿no? Los salarios y la resignación. Yo creo que eso fueron batallas que fuimos dando, como también, ¿no? El hecho de la coordinadora, no es que fue al azar también este nombre de coordinadora de trabajadores negros, fue un debate también de aquellos que nos planteaban hacer una ONG o una multisectorial, ¿no? Nosotros dijimos, mira, el nombre tiene que ser mostrar la organización, pero también nuestro objetivo, ¿no? Que era la coordinadora, pero también el pase a planta permanente. Fuimos muy duros en esto, muy restrictos, pero también fue muy satisfactorio porque implicó otro método, ¿no? Otro método desde las bases de la democracia directa, pero también, digamos, yo creo que la organización se fue haciendo cada vez más expansiva, cada vez más teniendo su propia personalidad en la misma lucha que íbamos dando, ¿no? O sea, los métodos, digo, porque también fue un debate entre muchos delegados que decían, no, hay que hacer demandas judiciales, vamos, porque es un fraude laboral. Pero nosotros decíamos, mirá, la justicia, los mismos jueces son amigos de los peronistas, los radicales, son todos, digamos, lo mismo, van a defender y no va a llegar a ningún lado. Entonces el único método que existe es la lucha, la movilización. Y eso es lo que hicimos. Demostramos que con la lucha íbamos a tener el reconocimiento. Y nos terminaron reconociendo, porque nos vieron que no éramos uno o dos, éramos cientos en la calle. Entonces no podían negarnos, no podían borrar ni nos podían despedir ya. Habíamos despertado a la vía sindical y si quiere política en cierta manera, luchando. Yo creo que esto no solamente el gobierno, sino también los sindicatos. Por eso es que muchos sindicatos después terminaron aceptando. Les contaba esta anécdota que fuimos varias veces a las plenarias del Frente de Gremios Estatales a pedir la voz y la palabra para decir unidad de los trabajadores. Basta de división, igual trabajo, igual salario y el pase a planta permanente. Digamos, fueron prácticamente reclamos que lo hicimos, pero también cuando ellos luchaban estábamos ahí presentes, en las marchas, en las movilizaciones, en los cortes de ruta, en los acampes de los trabajadores estatales. Estamos ahí porque también nosotros éramos trabajadores y nos ganamos ese lugar, pero nos los ganamos luchando, movilizándonos y organizándonos. Yo creo que eso también mostró la confianza a que muchos otros compañeros vean de que se podía pelear, de que valía la pena y por eso se fue haciendo cada vez más masivo, que la verdad que mostró un factor muy importante en la vía sindical de la provincia de Jujuy, porque hasta ese momento habíamos sido ignorados. Después de esa gran lucha, muchos de los sindicatos empezaron sí a organizar a los precarizados de cada sector, ¿no? Pero yo creo que fue un salto importante en el hecho de la primera organización de los precarizados, pero también una forma sindical y expansiva de muchos trabajadores que hasta ese momento no teníamos ni voz y éramos ignorados por el gobierno. Bueno, Ale, buenísimo. Por último, el mensaje actual desde no solamente la situación, sino la apuesta que tiene el PTS para ser parte de la organización de tantos jóvenes que están fuera de los sindicatos, que prácticamente no tienen derechos laborales y que necesitan tener, ¿no? una organización propia en todo el país. Sí, yo creo que en esta situación el gobierno, las grandes patronales, incluso las burguesías sindicales, firman acuerdos que buscan, digamos, que los trabajadores paguemos la crisis, ¿no? Ellos buscan sacar una ventaja mucho más grande, incluso resignar derechos de los trabajadores, y esto los que más la padecen son los jóvenes, que están la mayoría precarizados. Entonces, bueno, yo creo que son momentos difíciles, ¿no? Pero si hay algo que hay que tener en cuenta es que los derechos no te los regalan, se los conquistas. Y nosotros tenemos que lograr que nos reconozcan, pero también eso va a depender del nivel de organización que tengamos, ¿no? Creo que no tenemos que resignarnos, por más de que este sistema y las patronales quieren que te resignes con poco, con nada. Nosotros tenemos que levantar la cabeza, mirar los ojos a nuestro hijo y decir, loco, nosotros merecemos más.
no merecemos vivir en esta miseria, en esta precariedad, y por eso vale la pena pelear, no solamente por nuestros derechos, sino por un futuro. Y, digamos, por eso es importante poder organizarnos, llegar a miles de trabajadores precarizados, porque lo que ellos intentan ocultar o lo que ellos intentan dividir, nosotros tenemos que unificar. Nosotros tenemos que mostrar de que se pone en pie la clase trabajadora, los jóvenes que fuimos desplazados durante tanto tiempo, podemos tener nuestra voz, podemos defender nuestros derechos, nuestras conquistas, evitar que nos despidan, evitar que nos rebajen los salarios, que nos suspendan. Nosotros tenemos que pelear por eso y yo creo que la mejor manera es organizarnos. Estoy convencido que la lucha individual no nos lleva a ningún lado, sino de forma colectiva. Hoy, dalo por seguro que hay muchos que viven la misma situación que vos y por eso vale la pena de que nos organicemos, de que compartamos esta experiencia y que seamos miles en la calle para que no nos silencien más, pero también para que se escuchen nuestra voz, nuestros derechos y peleemos por nuestro futuro, ¿no? Por eso es importante de que seamos miles y que nos empecemos a organizar. Yo creo que depende ahora de que des el primer paso y que te animes a pelear por esto, porque el futuro es nuestro, ¿no? Buenísimo, para mí ya está.